Tras 10 años criando a nuestros 2 hijos, mi esposa me pidió el divorcio. Su abogado dijo, ella ya no te ama, y está esperando un hijo de otro hombre. Se queda con la casa, los ahorros y la custodia. Le sonreí y le pasé un USB, solo dígale que lo vea. Horas después. No sé ni por dónde empezar con esta historia. Todavía estoy procesando todo lo que pasó y necesito contárselo a alguien porque siento que voy a explotar si no lo saco. Hace unas semanas estaba sentado en una oficina de abogados mirando a un tipo en traje caro que acababa de destrozar mi vida con una sonrisa profesional. Las palabras que salieron de su boca siguen rebotando en mi cabeza como balas perdidas. Ella ya no te ama. Está esperando un hijo de otro hombre. Se queda con la casa, los ahorros y la custodia. En ese momento mi mundo se desplomó completamente. 10 años de matrimonio, 2 hijos hermosos, una vida que creía sólida como una roca. Todo convertido en cenizas en menos de 5 minutos. El abogado siguió hablando mencionando cifras, fechas, procedimientos legales. Pero yo ya no lo escuchaba. Estaba pensando en cómo llegamos hasta ahí. En cómo la mujer que conocí hace 12 años se convirtió en esto. Conocí a Sara cuando ella estaba en segundo año de medicina. Yo trabajaba en una empresa de logística, nada glamoroso pero tenía un sueldo decente y perspectivas de crecimiento. Sara era diferente a todas las chicas que había conocido. Inteligente, decidida, con una pasión por ayudar a otros que me enamoró desde el primer día. Recuerdo vívidamente nuestra primera cita. Me contó sobre su sueño de especializarse en cardiología, de abrir algún día su propia consulta. Sus ojos brillaban cuando hablaba de su futuro. Le dije que yo creía en ella, que haría lo que fuera necesario para apoyarla. Y cumplí esa promesa. Dios mío, ¿cómo la cumplí? Cuando ella entró a la residencia, yo tomé un segundo trabajo de medio tiempo para cubrir los gastos. Mientras ella estudiaba hasta altas horas, yo trabajaba turnos dobles para que no tuviera que preocuparse por el dinero. Cuando llegaron los niños, Emma hace 8 años y luego Jaque hace 6, yo ajusté mis horarios para ser el cuidador principal. Sara siempre estaba ocupada. Primero la residencia, luego la especialización, después las guardias interminables en el hospital. Yo entendía perfectamente. Construí mi vida entera alrededor de su éxito. Era lo correcto, pensaba. Éramos un equipo. Hasta hace 8 meses, cuando todo empezó a cambiar. Sara consiguió un puesto en una clínica privada muy exclusiva. Por fin, después de años de sacrificios, las cosas iban a mejorar para nosotros. O eso creía yo. Al principio parecía que sí. Menos estrés, mejores horarios, más dinero. Pero algo más cambió también. Llegaba tarde a casa sin explicaciones convincentes. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado, ahora nunca se separaba de ella. Passwords nuevos, llamadas que contestaba en privado, una frialdad que creció como hielo entre nosotros. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me hizo sentir como un paranoico celoso. Que estaba imaginando cosas. Que el trabajo nuevo la tenía estresada. Que necesitaba más comprensión de mi parte, no más presión. Debí haber confiado en mi instinto desde el principio. La primera señal real llegó hace 3 meses. Estaba organizando los papeles del seguro del auto cuando encontré recibos de tarjeta de crédito que no conocía. Hoteles. Restaurantes caros. Fechas en las que supuestamente estaba trabajando guardias de 24 horas. Llamé al hospital. No había trabajado guardias esos días. Esa noche confronté a Sara. Nunca olvidaré su reacción. No negó los recibos, pero me manipuló de una manera que ahora veo claramente. Me dijo que había estado planeando sorpresas para nuestro aniversario. Que había estado reuniéndose con colegas para discutir una oportunidad de sociedad en la clínica. Me hizo sentir culpable por no confiar en ella. Como un idiota le creí. Quería creerle. Pero algo en mi interior había despertado. Una vocecita que me decía que cavara más profundo. Así que contraté a un contador forense. No para buscar aventuras amorosas, sino para entender nuestras finanzas. Sara siempre había manejado el dinero porque supuestamente entendía mejor los números. Yo nunca cuestioné nada. Lo que encontró me heló la sangre. Durante los últimos 18 meses, Sara había estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que yo desconocía. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. En total más de $200,000. Pero eso no era todo. El contador descubrió algo aún más perturbador. Sara había estado ocultando sus verdaderos ingresos de la clínica privada. En los papeles del seguro y los impuestos declaraba un salario modesto. Pero los registros bancarios mostraban depósitos mucho mayores. Mientras yo confiaba, ella me estaba robando sistemáticamente.
Pasé semanas recopilando evidencias. Documentos bancarios, registros de transferencias, declaraciones de impuestos falsas, todo meticulosamente organizado. Cada papel era otra puñalada a mi confianza, otra confirmación de que la mujer que amaba me había estado mintiendo durante años. Y ahí estaba yo escuchando a este abogado engreído decirme que iba a perder todo. Pero había algo que él no sabía. Algo que Sara no sabía. A veces la venganza se sirve mejor fría. Saqué un USB de mi bolsillo y lo coloqué suavemente sobre el escritorio de caoba. El abogado me miró confundido. Solo dígale que lo vea, le dije con una sonrisa que debe haberle resultado desconcertante. Me levanté y caminé hacia la puerta. En el umbral me di vuelta una última vez. Ahí dígale también que revise bien sus cuentas bancarias. Creo que va a encontrar algunas discrepancias interesantes. Lo que contenía ese USB cambiaría todo. Lo que pasó después me cambió para siempre. Llegué a casa esa tarde después de dejar el USB en la oficina del abogado y por primera vez en meses me sentí tranquilo. No feliz, obviamente, pero había algo liberador en saber que finalmente iba a salir toda la verdad. Los niños estaban en la escuela y Sara no llegaba hasta tarde como siempre. Me serví un café y me senté en la cocina pensando en todo lo que había metido en ese USB. Cada documento era prueba de una traición financiera calculada. Primero estaban los estados de cuenta bancarios que el contador forense había conseguido. Mostraban las cuentas secretas que Sara había abierto a mi nombre sin que yo lo supiera. Cuentas donde había estado depositando dinero de sus ingresos reales de la clínica privada. Luego estaban las transferencias. $200,000 que habían salido de nuestras cuentas conjuntas durante 18 meses. Pequeñas cantidades de 3 o 4,000 cada mes al principio. Después montos más grandes. Sara había sido muy inteligente al respecto, nunca tanto como para que yo lo notara en los resúmenes mensuales. Pero la bomba real eran los documentos de ingresos. Sara me había estado mintiendo sobre cuánto ganaba en la clínica privada. En nuestras declaraciones de impuestos conjuntas, en los papeles del seguro médico, en todo lo oficial, ella declaraba un salario de hospital público modesto. 80,000 al año. La realidad era muy diferente. Los registros bancarios mostraban depósitos regulares de la clínica privada por más de 300,000 al año. Sara estaba ganando casi 4 veces lo que me había dicho. Y todo ese dinero extra había ido a cuentas que yo no conocía. Mientras yo trabajaba turnos dobles y sacrificaba oportunidades de carrera para apoyar a nuestra familia, ella estaba acumulando una fortuna secreta. La víctima había resultado ser la victimaria. Pero eso no era todo lo que había en el USB. También tenía copias de emails que el contador había recuperado de su computadora del trabajo. Emails donde discutía estrategias de divorcio con abogados desde hace más de un año. Conversaciones sobre cómo minimizar lo que tendría que pagarme en manutención y cómo asegurar la custodia completa. Y luego estaba la joya de la corona. Documentos médicos que mostraban que el embarazo no era ninguna sorpresa. Sara había estado intentando quedar embarazada deliberadamente. Había registros de un especialista en fertilidad, citas programadas, todo planificado meticulosamente. El embarazo no era un accidente romántico con su amante. Era parte de su estrategia legal. Eran las 2:30 de la tarde cuando sonó mi teléfono. Era Sara, y estaba histérica. ¿Qué diablos hiciste?, me gritó sin ni siquiera saludar. Mi abogado me acaba de llamar. Dice que le diste documentos. Le respondí con la voz más calmada que pude lograr. Solo le mostré la verdad, Sara. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ella empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Era pánico puro. Tú no entiendes nada, me decía. Esos documentos están sacados de contexto. Yo puedo explicar todo. Estoy seguro de que puedes, le dije. Siempre has sido muy buena explicando cosas. Llegó a casa una hora después. Nunca la había visto así. Completamente descompuesta, el maquillaje corrido, temblando. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas familiares. Por favor, me dijo con una voz que no reconocía. Podemos arreglar esto. Fue un error. Yo no quería que llegara tan lejos. ¿Un error de 18 meses?, le pregunté. $200,000 de errores? Ella intentó tocarme la mano, pero yo la retiré. Empezó con la misma manipulación de siempre. Que lo había hecho por nuestra familia. Que quería asegurar nuestro futuro. Que no sabía cómo decirme que estaba ganando tanto dinero porque no quería que me sintiera mal. Pero algo había cambiado en mí. Ya no funcionaba. ¿Y el bebé?, le pregunté. ¿También es un error? Sara se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego algo cambió en su expresión.
La máscara finalmente se cayó por completo. El bebé es de Marcus, me dijo con una frialdad que me heló los huesos. Es mi socio en la clínica. Y sí, lo planeamos. Un hijo me asegura manutención por los próximos 18 años. Ahí estaba. La verdad completa y cruda. No era solo que me hubiera engañado. No era solo que me hubiera robado. Había planificado sistemáticamente destruir nuestra familia para su beneficio económico. El embarazo, el divorcio, todo había sido calculado para maximizar lo que podía sacarme. Pero ella no sabía que yo había encontrado sus cuentas secretas. Me levanté de la mesa y la miré directamente a los ojos. Durante 10 años había visto amor en esos ojos. O al menos eso creía. Ahora solo veía a una extraña. ¿Sabes lo que más me duele, Sara? No es que me hayas engañado. No es ni siquiera que me hayas robado. Es que me hiciste sentir como si fuera un fracaso como esposo porque no podía darte la vida que merecías. Mientras tú tenías más dinero del que yo podría ganar en 5 años. Ella intentó decir algo, pero ya no me importaba escucharla. Mañana temprano llamé a mi propio abogado. Un tipo que me había recomendado el contador forense, especializado en casos de fraude matrimonial. Le expliqué todo lo que había descubierto y me dijo algo que nunca pensé que escucharía. El fraude financiero cambia completamente las reglas del juego. En nuestro estado, ocultar bienes matrimoniales es un delito grave. No solo civil, sino criminal. Sara no solo tendría que devolver el dinero robado, sino que podría enfrentar cargos por fraude. Y lo del embarazo planificado como estrategia legal, podría ser considerado como manipulación del sistema judicial. Pero había más. Como Sara había estado ocultando sus verdaderos ingresos, técnicamente yo calificaba como la parte económicamente más débil en el matrimonio. Según las leyes de nuestro estado, yo tenía derecho a manutención conyugal. El cazador se había convertido en la presa. Mi abogado me explicó que con las evidencias que tenía, no solo podía recuperar el dinero robado, sino que podía demandar por daños adicionales. Sara tendría que pagarme manutención basada en sus ingresos reales, no en los que había declarado falsamente. Y respecto a la custodia, Sara había cometido un error fatal. Al admitir que el embarazo había sido planificado como estrategia legal, había demostrado que estaba dispuesta a manipular a los niños para beneficio económico. Eso era algo que ningún juez vería con buenos ojos. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Sara hizo un último intento de salvar su plan. Vino a mi habitación llorando, suplicando, prometiendo que podíamos empezar de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. La confianza, una vez rota, no se puede pegar con lágrimas. Al día siguiente Marcus, su socio y amante, apareció en mi puerta. Un tipo de 40 y tantos años, bien vestido, con esa arrogancia que solo dan los títulos universitarios y el dinero fácil. Tenemos que hablar, me dijo como si fuéramos socios de negocios. No tenemos nada de qué hablar, le respondí. Pero él insistió. Mira, lo de Sara y yo no era nada serio. Solo, pasó. Si retiras la demanda, podemos llegar a un acuerdo. Me quedé mirándolo y me di cuenta de algo. Este tipo no tenía idea de lo que realmente había descubierto. Pensaba que solo se trataba de adulterio. No sabía nada del fraude financiero. Marcus me dijo que él también era casado, que tenía su propia familia, que esto los iba a destruir a todos. Que pensara en mis hijos. ¿Sabes qué, Marcus?, le dije. Tienes razón. Debería pensar en mis hijos. Y por eso voy a asegurarme de que tengan un padre que les enseñe que las acciones tienen consecuencias. Cerré la puerta en su cara. Pero ella no sabía lo que yo había descubierto. Y lo que vino después fue aún más satisfactorio de lo que jamás imaginé. El juicio fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Habían pasado 2 meses desde que entregué el USB y la verdad es que Sara había intentado de todo para evitar llegar a corte. Ofertas de acuerdo, súplicas, amenazas, incluso intentó involucrar a nuestros padres para que me convencieran de retirar la demanda. Pero yo ya había tomado mi decisión. Esto iba a llegar hasta el final. El día del juicio, Sara llegó con un equipo de 3 abogados. Obviamente había gastado una fortuna en representación legal, probablemente del dinero que me había robado. Yo tenía solo a mi abogado, pero él conocía el caso mejor que nadie y tenía confianza total en nuestras evidencias. Cuando el juez revisó los documentos del USB, su expresión cambió completamente. No era solo un caso de divorcio conflictivo. Era fraude matrimonial en gran escala. Sara había mentido bajo juramento en múltiples ocasiones. Había ocultado bienes matrimoniales por valor de más de $500,000. Había falsificado declaraciones de impuestos. Y había planificado sistemáticamente defraudar el sistema legal.
El testimonio más devastador vino cuando mi abogado reprodujo una grabación que yo había hecho de nuestra conversación en la cocina. En nuestro estado es legal grabar conversaciones en tu propia casa, y yo había tenido la precaución de hacerlo. La voz de Sara llenó la sala del tribunal. El bebé es de Marcus. Es mi socio en la clínica. Y sí, lo planeamos. Un hijo me asegura manutención por los próximos 18 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los abogados de Sara parecían querer desaparecer de sus asientos. Ella se había incriminado completamente con sus propias palabras. Pero lo que realmente selló su destino fue cuando el contador forense testificó sobre el alcance del fraude. No solo había ocultado dinero. Había estado usando nuestro número de seguro social conjunto para abrir líneas de crédito que yo desconocía. Había estado reportando ingresos falsos a las autoridades fiscales. En términos legales, había cometido múltiples delitos federales. El juez no se anduvo con rodeos en su sentencia. Primero, Sara tenía que devolver inmediatamente los $200,000 robados más intereses y penalizaciones. En total, $270,000. Segundo, como había ocultado sus verdaderos ingresos durante el matrimonio, toda la división de bienes se recalcularía basándose en sus ingresos reales. Eso significaba que yo tenía derecho a la mitad de todo lo que ella había ganado durante nuestro matrimonio, incluyendo su participación en la clínica privada. Tercero, y esto fue lo que más me sorprendió, el juez ordenó que Sara me pagara manutención conyugal por 3 años. Como técnicamente yo había sido el cónyuge dependiente que había sacrificado oportunidades de carrera para apoyar sus estudios, tenía derecho a compensación. Cuarto, respecto a la custodia de Emma y Jaque, el juez fue muy claro. La manipulación financiera y el uso de un embarazo como estrategia legal demostraban una falta de ética que afectaba su capacidad para tomar decisiones en el mejor interés de los niños. Yo obtuve la custodia principal con visitas supervisadas para ella hasta nueva orden. Y finalmente, Sara tenía que pagar todos los gastos legales de ambas partes. Sus 3 abogados caros habían resultado ser una inversión terrible. La justicia no solo llegó, sino que llegó con intereses. Pero las consecuencias no terminaron en el juzgado. La investigación del caso había llamado la atención del Colegio Médico Estatal. Falsificar documentos financieros y usar información médica para planificar embarazos estratégicos eran violaciones graves de la ética profesional. Sara enfrentó una investigación disciplinaria que resultó en la suspensión de su licencia médica por 2 años. Sin licencia, no podía trabajar en la clínica privada. Marcus, su socio y amante, tuvo que comprar su participación en el negocio a precio de liquidación para evitar que el escándalo afectara a toda la práctica. Sara perdió no solo su empleo, sino también su inversión en la clínica que tanto había valorado. El escándalo afectó su reputación profesional, especialmente en nuestra ciudad donde varios colegas conocían los detalles del caso. Cuando recuperó su licencia, tuvo que buscar trabajo en hospitales más alejados donde su historial no era tan conocido. Marcus también enfrentó sus propias consecuencias. Su esposa se enteró de todo durante el juicio y le pidió el divorcio inmediatamente. Su propio caso de divorcio se complicó enormemente cuando ella usó el precedente de nuestro caso para investigar sus finanzas. Resultó que él también había estado ocultando ingresos y tuvo que pagar una fortuna en su propia separación. La clínica privada perdió la mayoría de sus pacientes cuando el escándalo se hizo público. Los referidos médicos se secaron porque nadie quería asociarse con una práctica involucrada en fraude. Marcus tuvo que cerrar el negocio después de menos de 1 año. Mientras tanto, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Con el dinero recuperado pude finalmente invertir en mi propia educación. Me inscribí en un programa de MBA nocturno mientras trabajaba durante el día. Era algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto para apoyar la carrera de Sara. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Emma, que ya tenía 8 años, entendía más de la situación de lo que yo creía. Un día me dijo: papá, mamá siempre estaba en el teléfono y nunca quería jugar con nosotros. Ahora juegas más. Jaque, más pequeño, solo sabía que ahora papá estaba más feliz y menos estresado. Les expliqué la situación de manera apropiada para su edad. Que a veces los adultos toman decisiones incorrectas, que mamá había hecho cosas que lastimaron a nuestra familia, pero que seguía siendo su mamá y que podían amarla sin importar lo que hubiera pasado. Sara intentó reconciliarse varias veces durante el primer año. Llamadas llorando, emails largos explicando que había aprendido la lección, apariciones sorpresa en la casa. Pero la confianza, una vez traicionada de esa manera, no se puede reconstruir. El bebé nació 8 meses después del juicio. Marcus, como padre confirmado, tuvo que hacerse cargo de la manutención infantil, lo que complicó aún más su situación financiera ya deteriorada por su propio divorcio.
La vida de madre soltera no resultó ser lo que Sara había planeado. Sin los ingresos de la clínica, sin apoyo económico de Marcus que estaba lidiando con su propio divorcio costoso, y con un bebé que criar, se encontró en una situación financiera difícil por primera vez en años. Irónico, considerando que todo su plan había sido asegurar estabilidad económica. 3 años después, cuando escribo esto, mi vida es completamente diferente. Terminé el MBA y conseguí una promoción importante en mi empresa. Con las habilidades que desarrollé manejando mi propio caso legal y financiero, ahora trabajo en consultoría empresarial para casos de reestructuración financiera. Resulta que tengo talento para encontrar discrepancias en los números. Emma y Jaque están prosperando. Emma está en el equipo de debate de su escuela y Jaque juega fútbol. Tienen una rutina estable, una vida predecible, y un padre que finalmente aprendió a valorarse a sí mismo. Sara eventualmente consiguió trabajo en una clínica comunitaria con un salario modesto. Ve a los niños cada 2 fines de semana bajo supervisión. La relación es cordial pero distante. Ella sigue insistiendo en que todo fue un malentendido, que las cosas se salieron de control, que nunca quiso lastimar a nadie. Pero yo aprendí algo importante de toda esta experiencia. A veces necesitas que te roben para aprender tu verdadero valor. Durante años me había sentido afortunado de estar casado con una doctora exitosa. Me había convencido de que yo era el que tenía suerte en la relación. Que ella podría haber elegido a cualquiera y me había elegido a mí. La verdad era exactamente lo contrario. Yo había sido el que sacrificó todo. Yo había sido el que trabajó turnos dobles para pagar sus estudios. Yo había sido el que renunció a mis propias ambiciones para apoyar las suyas. Y cuando ella finalmente tuvo éxito, decidió que ya no me necesitaba. Pero se equivocó en una cosa fundamental. Pensó que podía robarme no solo el dinero, sino también mi dignidad y mi futuro. Que podía manipular el sistema para dejarme sin nada mientras ella se quedaba con todo. No contó con que yo finalmente me defendería. Si están leyendo esto y se sienten identificados con alguna parte de mi historia, quiero que sepan algo importante. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No permitan que nadie los haga sentir paranoicos por hacer preguntas legítimas sobre su propia vida. Y sobre todo, nunca sacrifiquen tanto por alguien que no haría lo mismo por ustedes. La justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, vale la pena la espera. Y yo finalmente aprendí algo que debería haber sabido desde el principio. Mi valor no dependía de cuánto podía dar a otros, sino de cuánto respeto tenía por mí mismo. Algunas veces la mejor venganza es simplemente vivir bien.